Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia de este octavo ciclo de Chateando con la Ciencia. Antes de presentaros a nuestro invitado de hoy, dejadme que le pida a Pedro Quílez, que es uno de los que organizamos, con los que organizamos estas conferencias, que nos explique un poco, para los que no habéis venido antes, un poco las reglas que rigen cómo funcionamos en estas conferencias. Pedro, por favor. Bueno, como decía Fernando, bienvenidos a esta segunda conferencia del octavo ciclo de Chateando con la Ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Como decía Fernando, siempre hay gente nueva y aunque los que estáis más abonados al tema conocéis cómo funciona la sesión, bueno, brevemente voy a explicar cómo funcionará. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional del doctor Guillermo Reglero. A continuación se dará la palabra al conferenciante, que compartirá pantalla para acompañar su presentación, que durará aproximadamente 50 o 60 minutos. Al finalizar, comenzará el coloquio en el que las preguntas se harán con la herramienta chat de Zoom que gestionará Fernando. Entonces, hay un tema muy importante y es el de los micrófonos, porque si alguno se queda abierto, pues causa problemas importantes en la conferencia. Entonces, lo que os pediría que pusierais extremo cuidado y os aseguraréis de que los micrófonos están cerrados durante toda la sesión. Y ya finalmente, como decía, para los que no habéis estado, recordar, bueno, el objetivo de las charlas es acercar la ciencia en un entorno social. El origen de estas conferencias se gestó en el bar de nuestro club y la palabra chateando que elegimos tiene el doble significado de charlar y de tomarse unos chatos. Como estoy en casa, pues yo me lo preparo aquí. Entonces, bueno, simplemente que cada cual se tome lo que más le apetezca y os invito a que disfrutéis de esta, seguro, estupenda conferencia. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Permitirme que os presente al profesor Guillermo Reglero, invitado de hoy. Bueno, nos va a hablar de nutrición, y la nutrición con mayúsculas es un tema que ya está siendo recurrente en los 8 ciclos de conferencias que llevamos organizados. En abril de 2019, el profesor Antonio Herrera nos habló de ¿son los alimentos seguros? En febrero de 2021 ya tuvimos al profesor Fulgencio Saura, que nos habló sobre la nutrición de la microbiota, señalando la importancia que tiene sobre nuestra salud física y mental esa nutrición. En diciembre de 2021, el profesor José Manuel López Nicolás nos habló de un científico en el supermercado, explicando qué hay y qué no hay detrás de la oferta alimentaria que la publicidad nos ofrece. En enero de 2023, el profesor Juan Alfonso Ayala Serrano nos habló de los microbios que nos rodean, lo que hacen por nosotros y cuántos son patógenos, centrándose fundamentalmente en la población microbiota. Finalmente, este abril último, la profesora Isabel Medina nos dio una conferencia sobre la alimentación en el siglo XXI. ¿Qué nos puede aportar el mar? Todo esto son conferencias de nutrición que han estado presentes en los diferentes ciclos de Chateando con la Ciencia. Hoy vamos a abordar el tema de la nutrición desde la genómica, para ver que la alimentación es un factor ambiental de primer orden y, por tanto, la nutrición hay que aplicarle los mismos principios de individualidad a la respuesta. Para ello tenemos con nosotros el privilegio de contar con el profesor Guillermo Reglero, un experto del más alto nivel internacional en el tema. El profesor Guillermo Reglero Rada es doctor en ciencias y catedrático de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1999 e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre el 1979 y hasta que pasó a ser catedrático de la universidad en 1999. Hasta 2022 ha sido director del Instituto INDEA de Alimentación, y entre 2002 y 2006 fue gestor del área de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Su línea de investigación es el diseño y validación de productos alimentarios de uso específico para la salud. Ha dirigido diversos proyectos regionales, estatales, europeos, de financiación pública, privada, etc. Es autor de más de 300 publicaciones de impacto internacional que han sido citadas más de 15.000 veces, con un índice de impacto, para los que sepáis lo que significa eso, de 66, H igual a 66, es muy alto, y de 3 patentes internacionales en explotación. Posee el premio Archer Daniels de la American Oil Chemistry Society y en 2008
Recibió el premio de la Sociedad Española de la Astronomía al mejor investigador en ciencias de la alimentación. Es poseedor de la medalla de honor al fomento de la invención en 2015 de la Fundación García Cabrerizo y del premio Fermina Orduña en 2020 de la Comunidad de Madrid de la Innovación. En 2022 fue nombrado académico de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética en reconocimiento a su trayectoria investigadora, trabajo y dedicación a las ciencias de la nutrición humana y dietética. Para Chateando con la Ciencia es un verdadero honor tener al profesor Guillermo Rivero en nuestro programa y un privilegio que haya aceptado darnos esta conferencia, dándonos parte de su valioso tiempo. Guillermo, es tu turno. Buenas tardes, muchísimas gracias, Fernando, por invitarme a participar en vuestro ya tradicional ciclo de Chateando con la Ciencia. Para mí es un honor y además un fuerte compromiso continuar la saga de los nutricionistas o científicos expertos en alimentación que has mencionado y que me han precedido, todos ellos muy buenos amigos y muy apreciados por mí. Yo espero tratar este tema de una manera, como os diría, próxima y que no se haga aburrida, porque sobre nutrición personalizada hay ya auténticas enciclopedias escritas y cuesta trabajo abrirse camino para sacar una información precisa y concreta. Como os decía, para mí es un honor y una alegría estar en este ciclo por dos motivos. A mí siempre me ha interesado mucho participar en actividades de divulgación de la ciencia y luego otra cosa que es muy importante para mí es que soy de la tierra. Yo nací en Tarazona, estudié en Zaragoza, por tanto, pues es todavía un honor mayor participar en actividades como esta que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis y que creo que es digna de todo elogio. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poner una presentación que utilizaré para que me sirva de guía y para no dispersarme demasiado en este tema que realmente ya reúne una gran cantidad de información, como decía antes. Bueno, el título me lo sugirió Fernando Palacios, ya bien conocedor, aunque él es del área de materiales, es buen conocedor de todas las puntas de lanza de la ciencia y sabe muy bien que la nutrición personalizada lo es, y como todas las puntas de lanza científicas, también son objeto de ciertas dudas y de alguna controversia. Bueno, para ir centrándonos, podemos hacer una definición sencilla, una definición simple de la nutrición personalizada, del tipo de las que hace la Real Academia de la Ciencia, súper escuetas y súper directas. O sea, la nutrición personalizada se puede entender como la intervención o consejo nutricional indicado para cada individuo. Bien, aquí ya la palabra individuo es clave porque ya asocia la nutrición personalizada con la individualidad o individualización de los tratamientos. Bien, pues como toda actividad en la frontera de la ciencia, sufre también de la inercia de quienes participan en este área. Ya se lleva muchos años hablando de nutrición personalizada, de nutrición individualizada y aparecen sin duda pues algunas noticias o algunas opiniones que ponen en duda los avances en esta línea de la ciencia como es la nutrición. Este titular apareció en el ABC de Economía. Es curioso que apareció en el de Economía, no en la sección de Ciencia, en 2014, y a mí me produjo una cierta confusión, fundamentalmente por el autor del titular, que no lo voy a mencionar, pero sí que puedo decirles que es uno de los científicos nutricionistas más conocidos del país. De ahí que, bueno, pues este titular me diese que pensar en algún momento. Pero en cuanto uno se hace la pregunta, ¿tiene sentido la nutrición personalizada? Fácilmente se encuentran respuestas, porque hay grandes trabajos, grandes autores de la ciencia de la nutrición que han dejado ya una información que nos sirve a todos los que venimos detrás como un fuerte apoyo.
Yo admiro mucho a Artemis Simopoulos del Instituto de Genética de Washington, que durante los primeros años de este siglo hizo unos trabajos estupendos, deliciosos y de altísimo nivel científico de antropología de la alimentación, y que nos aclara que en el momento de aparecer la revolución industrial, la dieta o la salubridad de la dieta se vino abajo. Se redujo el consumo en vitaminas, aumentó el consumo total en grasas, especialmente el consumo en grasas saturadas, también el consumo de grasas trans, los ácidos grasos omega 6 se fueron para arriba, los ácidos grasos omega 3, que ya son muy conocidos por todos, se vinieron para abajo. Luego, ya desde el punto de vista de la ciencia, de la antropología de la nutrición, ya es cuestionable decir que la nutrición de antes fuese mejor que que la actual. Pero el sentido de la nutrición personalizada se encuentra haciendo una analogía muy sencilla con el textil. Todos somos diferentes por fuera y por tanto la ropa que vestimos se nos adapta en tallas. A nadie se le ocurriría ir a comprar ropa a un establecimiento donde solamente hubiese una talla. Pues muy difícilmente esa talla le encajaría, la ropa le quedaría grande, la ropa le quedaría pequeña. Entonces, si somos distintos por fuera, ¿qué motivos tenemos para pensar que también seamos, o sea, perdón, si no somos iguales por fuera, ¿qué motivos tenemos para pensar que vayamos a ser iguales por dentro, ¿no? La nutrición clásica, sin embargo, durante décadas y décadas se ha basado en la talla única, es decir, en establecer recomendaciones científicas, muchas con una base de evidencia muy fuerte, para iguales para todos, es decir, sin distinguir unas personas de otras. Bien, entonces basta con mirar cómo le quedan los pantalones vaqueros a distintas personas como para pensar que la nutrición personalizada, la nutrición adaptada al interior de nuestro cuerpo, a nuestros procesos corporales, a nuestro metabolismo, pues tiene sentido desde el punto de vista de las oportunidades que la ciencia actual nos presta. Tenemos que tener en cuenta también lo que nos comemos en un año. No sé si ustedes se han parado a pensarlo. En el informe de consumo alimentario en España de 2022 se da un valor medio de ingesta de bebidas y comida por persona de casi 700 kilos. Y esto es una media ahí con sus dos decimales incluso, ¿no? Es una media, eso significa que hay muchas personas que se comen 1 tonelada y otras personas que se comen media tonelada, pero en cualquier caso, la cantidad de alimento que ingerimos, que hacemos pasar por nuestro cuerpo a lo largo de un año, es 8, 10, 12 veces nuestro propio peso corporal. Luego es algo que tenemos que tener en cuenta, más aún si pensamos que a estas alturas de la evolución nuestro organismo está diseñado para aprovechar al máximo la comida que ingerimos, los alimentos que ingerimos. Bien, siempre durante años sí se ha asociado la nutrición y la salud desde el punto de vista del mantenimiento de la salud. La nutrición ha sido una ciencia clásica para el mantenimiento del bienestar y del buen estado de salud de las personas. Pero eso empezó a cambiar, o ese concepto empezó a cambiar, al menos como concepto único de la nutrición, hace ya muchos años. Y hace tiempo que se empezó a pensar que toda esta cantidad de alimento que hacemos pasar a través de nuestro cuerpo, de nuestro sistema digestivo a lo largo de un año, podía servir como una herramienta activa para la recuperación de la salud o para la mejora del rendimiento corporal. Es decir, ser una herramienta en pro de la salud y del bienestar y del funcionamiento del cuerpo humano. Los japoneses fueron los primeros que pensaron en esto, hace más de 40 años. A principios de los años 80, el gobierno de Japón estableció el programa FOSHU, que se conoce ya en todo el mundo, el programa Food for Specified Health Uses, es decir, alimentos de usos específicos para la salud. Y el gobierno japonés estableció desde entonces un programa muy concienzudo para evaluar aquellos alimentos que realmente tienen un efecto positivo en la mejora
de la salud, no solo en el mantenimiento de la salud, sino también en la mejora de la salud. Este programa sigue vigente en el gobierno japonés o en Japón en estos días, y los alimentos que responden a las características FOSU tienen un sello que acredita ante sus consumidores que esos productos han sido testados y es reconocido su valor saludable. En Europa pareció buena idea este programa japonés de los años 80, y a partir de los años 90 la Comisión Europea invirtió mucho dinero en acciones concertadas para tratar de dilucidar si realmente los alimentos podrían tener estas propiedades beneficiosas de la salud, para la salud, y en caso de que las tuvieran, organizar cómo podrían comercializarse y cómo podrían presentarse ante los consumidores. De ahí surgió el programa de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, que condiciona absolutamente en este momento a toda la industria alimentaria europea. Europa ha sido también muy prolífica en libros blancos, en grupos de trabajo, en acuerdos marco, etcétera, sobre el uso de azúcares, de grasas saturadas, en el consumo de sal. En fin, Europa reúne en este momento toda una biblioteca legal acerca de las recomendaciones nutricionales de los alimentos, que sin embargo, a mi modo de ver, no está teniendo mucho éxito. Justo cuando terminaban estos programas, es decir, en los momentos en los que los resultados que se habían alcanzado de estos estudios estaban en plena efervescencia, apareció esta encuesta europea de salud, me refiero al año 2014, donde se veía que los problemas de salud crónicos no estaban yendo para abajo, y pues una patología claramente asociada con la alimentación, como es la obesidad y el sobrepeso, pues seguía creciendo inexorablemente hacia arriba, bueno, sin verse demasiado afectada, al menos de manera positiva, por todas estas actuaciones de la Comisión Europea. Algo habría que hacer, por tanto, porque además la pretensión de que la alimentación fuese objeto de impulso de la economía, en el sentido de ser un objetivo de creación de productos de alto valor añadido, pues tampoco se estaba cumpliendo, porque basta con ver este estudio del marco estratégico de la industria alimentaria que publicó la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas en 2020. Basta analizarlo para darse cuenta que mientras la industria alimentaria española reúne el 20% de las ventas netas, solamente aporta el 16,8% del valor añadido. Es decir, la industria alimentaria española no está generando un valor añadido considerable en base a la alimentación y a la oportunidad que la relación entre la alimentación y la salud podría ofrecer para mejorar el valor añadido. Bien, nos planteábamos al principio si la nutrición personalizada era ciencia o también beneficio. Desde luego, ciencia es mucha. Desde 1945 hay publicaciones relevantes en la bibliografía internacional que responden a las palabras clave Personalized Nutrition. Desde 1945, con una progresión, como se ve en esta curva, muy considerable, de manera que en los últimos 10 años, desde 2013 hasta 2023, se ha publicado casi la mitad de todos los trabajos científicos que se han llevado a cabo desde esa fecha que les comentaba antes, de 1945. Es decir, interés científico hay mucho, hay miles de publicaciones que se están haciendo realmente prácticamente cada año en el ámbito de la nutrición personalizada. ¿Solo ciencia o también beneficios para todos? Bueno, pues si en Google, un buscador que todos utilizamos, creo que muchas veces todos los días, ponemos nutrición personalizada, tal cual, pues aparecen más de 4 millones de resultados. Es decir, hay todo un clamor en la sociedad mundial en torno a la nutrición personalizada. ¿Por qué reúne tanto interés la nutrición personalizada si aparentemente es una ciencia que aún tiene un grado considerable de inmadurez como para ser aplicada masivamente? Pues por el interés que los humanos tenemos en la alimentación y la salud.
la asociación de la salud y la alimentación produce bienestar, produce felicidad. Las personas, cuanto más sanas, más felices somos en general. Si eso lo conseguimos a través de la alimentación, pues nos pone muy, muy contentos. Pero es que también la economía tiene una vinculación muy fuerte con este binomio alimentación-salud, porque ofrece oportunidades del diseño, el desarrollo y la comercialización de productos de alto valor añadido. Es decir, que la alimentación y la salud es una fuente de creación de riqueza. Por eso, por estos dos motivos, hay tanto interés. También hay otro interés, y es que los científicos vimos pronto un filón para nuestras publicaciones. Ya saben que los científicos realmente vivimos de nuestras publicaciones, y esto, que también podría ser objeto de un coloquio especializado, pues es algo que también está moviendo la ciencia, el avance de la ciencia de la nutrición. Esto era un preámbulo. Vamos a centrarnos realmente en la nutrición personalizada, qué es y, bueno, cómo empezó todo, cómo empezamos a pensar en la nutrición personalizada. La clave está en la publicación del genoma humano. Estamos entonces en febrero de 2001, cuando Science y Nature, también porque lo hicieron al mismo tiempo, publicaron el código genético, algo en lo que un gran consorcio internacional lleva trabajando muchísimo tiempo, empleando cantidades ingentes de dinero. Esto, el descubrimiento y la publicación del código genético, fue clave para la medicina en primer lugar. Cambió la medicina clásica a la medicina personalizada o a la medicina de precisión, algo que ya se está aplicando en todos los hospitales y que está completamente extendido. Siguiendo la estela de la medicina de precisión o la medicina personalizada, está la nutrición clásica. O sea, se puede hacer una analogía: la medicina clásica y la nutrición clásica son a la medicina personalizada y a la nutrición personalizada. El conocimiento del genoma humano cambia completamente el perfil de la nutrición. La nutrición clásica era una nutrición basada en la dieta, en el manejo de la dieta, era una nutrición descriptiva, preventiva, servía solamente o estaba dirigida, o el objetivo era solamente conseguir un buen mantenimiento del estado de salud, y estaba basada principalmente en los alimentos como herramienta dietética. La nutrición personalizada trabaja a nivel molecular. Está preocupada por conocer a nivel molecular los procesos corporales y su interacción con los alimentos. Es predictiva, esto es muy importante, permite anticipar cómo va a funcionar un determinado producto, una determinada terapia o una determinada actuación alimentaria. La nutrición personalizada pretende ser terapéutica, o sea, curativa, recuperación, no solo mantenimiento del estado de salud, sino recuperación del estado de salud cuando se haya perdido. O, lo que es más, la búsqueda de un funcionamiento corporal optimizado. Y la nutrición personalizada utiliza productos de mayor precisión. La dieta es un producto muchas veces que no ofrece digamos, la precisión necesaria para determinadas actuaciones, y en la nutrición personalizada tienen mejor cabida y mayor éxito el manejo de los suplementos, o lo que se conoce ya extensamente como nutracéuticos, cuya denominación legal sigue siendo complementos alimentarios. No es que la nutrición clásica vaya a quedar completamente anulada y completamente desbancada por la nutrición personalizada, sino que la nutrición que estamos empezando a tener en el siglo XXI, aunque el siglo XXI ya llevamos pasado un buen tramo, ¿no? Pero la nutrición que esperamos tener a lo largo de este siglo es una combinación de las dos cosas: de la nutrición clásica, con sus dietas, su uso de alimentos, y la nutrición personalizada, buscando la explicación de los efectos en el cuerpo del uso de los alimentos, de la alimentación, buscando sus consecuencias a nivel molecular. Seguimos preguntándonos: ¿la nutrición personalizada es solo ciencia?
Pues aparentemente no, porque a mí me parece muy significativo que Google tiene una división, Google Health, donde está pilotando estudios de enorme envergadura a nivel mundial que tienen como objetivo conocer mejor el genoma humano y sus consecuencias. Google trabaja en esta línea con compañías a nivel mundial, con compañías muy destacadas del ámbito farmacéutico o del ámbito de la genómica a nivel mundial. Es decir, se está desarrollando en este momento, por encima de todas nuestras cabezas en el mundo, un gran programa que en unos años va a tener como consecuencia el desarrollo de todo tipo de productos de nutrición o productos para la medicina con una efectividad muy superior a los actuales, porque están basados en un conocimiento científico que en este momento se está desarrollando, en un conocimiento del genoma que en el que este momento se avanza. Para poder hacerlo hay que ir a grandes proyectos. El primer gran proyecto que revolucionó la humanidad fue el proyecto Genoma Humano. Este proyecto de descubrimiento de las aplicaciones y de los usos del código genético va a ser también otro descubrimiento de gran escala, también revolucionario para la humanidad. En este sentido, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué es lo que nos falta por conocer? Pues hay una primera aproximación que es clave. Es decir, tenemos que entender que parte de la varianza fenotípica se debe a la genética. Vamos a ver si me explico. La varianza es una medida estadística de dispersión, es lo que pone de manifiesto las diferencias en cualquier población estadística, ¿no? La varianza en los humanos, pues es las diferencias entre, entre las diferentes personas. Fenotipo es las características que tenemos cada uno de nosotros. Pues las diferencias entre conocer, mejor dicho, conocer las diferencias entre unos y otros es clave para poder hacer procedimientos nutricionales de mayor efectividad para cada persona. Si se conoce que parte del fenotipo se debe a la variación genética, tendremos mucho camino adelantado porque a partir de la variación genética podemos conocer la expresión de los procesos corporales y, por tanto, diseñar productos que vayan dirigidos claramente a fenotipos individuales concretos. Entender la varianza genotípica debida a la genética es una actividad científica que va en aumento. Fíjense qué curioso es que en el año 2000 solo había una publicación que respondía a estas palabras clave, Phenotype Variance and Genetics. Solamente una. En 2001 había casi 300. Fíjense el efecto inmediato que tuvo la publicación del código genético en cosas como esta, es decir, en buscar inmediatamente aplicaciones que sirvieran para beneficio de la humanidad en distintas áreas, en la medicina, en la nutrición, probablemente son las dos más destacadas. El número de publicaciones año a año en esta línea de descubrimiento de la importancia de la genética, que realmente es de lo que se trata, sigue en aumento y bueno, realmente no está actualizado, pero ya estamos en un número de publicaciones específicas en esta línea que son muy considerables. Es decir, estamos tratando de entender qué importancia tiene la genética en nuestras características corporales. Y en estos cientos de publicaciones hay información de todo tipo, pero yo he querido extraerles aquí dos. Una que se refiere a la obesidad, que es una patología que está, como decía, absolutamente extendida en la sociedad y que es una preocupación de los sistemas de salud y es una preocupación en todo el mundo. Pues ya empieza a haber evidencias de que la genética explica hasta el 70% de la varianza de las personas obesas. Es decir, que se pueden encontrar causas de la obesidad basadas en la genética en torno al 70%. Y hay otro campo donde la nueva nutrición o la nutrición personalizada o la nutrición basada en la genética, hay otro campo donde también está habiendo resultados espectaculares, que es el campo del deporte.
Aquí lo que se acaba de publicar hace unos pocos meses es que hasta el 66% de la varianza del rendimiento deportivo, del rendimiento atlético, se debe a la genética. Estos trabajos son controvertidos, encontraremos también trabajos con los mismos objetivos, con resultados que puedan ser diferentes, pero lo que sí se está produciendo es una confluencia de resultados y en pocos años vamos a tener mucho más claro realmente cómo es la importancia de la genética en distintas actividades que tienen relación con el funcionamiento corporal y qué tenemos que hacer para aprovechar esa información. El conocimiento del genoma, como ven, es absolutamente clave y definitivo. Como me dijo Fernando Palacios, que asistirían a esta charla personas de formación muy diferentes, pues me he permitido recomendarles una página del NIH, del National Institute of Health de los Estados Unidos, del Instituto de Salud o de los Institutos de Salud de los Estados Unidos, donde se explica fenomenalmente bien qué es un genoma y todo lo que hay alrededor de un genoma. Les he puesto ahí el link por si quieren entrar y conocer más de la genómica, pero en cualquier caso, si en cualquier buscador se pone NIH y genoma, pues les llevará a esta página donde pueden encontrar una información que es absolutamente deliciosa. Porque es importante tener criterio. Nos está llegando ya mucha información y todavía nos va a llegar más información, porque lo de la nutrición personalizada o la nutrición de precisión, la nutrición genómica, suena muy bien. Entonces, se está utilizando ya como argumento publicitario sin tener detrás el suficiente sustento científico. He traído esta página donde habla de nutrición de precisión en el mundo del deporte, con entrenadores o con técnicos de nutrición, donde todo se hace online y a estas personas no se les toma ni una muestra ni se les hace ni siquiera un análisis de sangre, ¿no? Por lo cual es imposible que se les pueda aplicar procedimientos de nutrición personalizada en estas condiciones. Es decir, ojo con los bulos y mantengan ustedes un buen conocimiento de la genómica que les hará entender mucho mejor la nutrición personalizada. Lo que hay que hacer también en nutrición personalizada es poner un poco de orden, porque hay un cierto batiburrillo. Yo les sugeriría que distingamos entre tres grupos de nutrición personalizada o nutrición individualizada. El primero es la nutrición estratificada. Es una intervención o consejo nutricional adecuado a grupos de individuos con características compartidas. Yo creo que está bien identificar que dentro de la nutrición personalizada está este grupo de nutrición estratificada porque anima. Muchas veces la industria alimentaria se ve desbordada por la dificultad de diseñar productos orientados a una persona en concreto, a un individuo en concreto. Bueno, pues aquí hay un gran nicho de nutrición estratificada, hay un gran nicho de alimentación y salud basado en la genómica, pero agrupado. Es decir, se puede hacer consejos nutricionales dirigidos a personas que tienen unas características genómicas similares. La nutrición personalizada como tal realmente sería el consejo nutricional indicado individuo por individuo. Pero hay un nivel más de nutrición personalizada o que podemos encuadrar dentro del ámbito de la nutrición personalizada, que es la nutrición de precisión o intervención o consejo nutricional para un objetivo concreto para una determinada persona. Vamos a ver si consigo explicarles un poco más a qué me refiero con estos tres tipos de nutrición que podemos llamar, entre comillas, personalizada. La nutrición estratificada respondería a las tallas que están disponibles en cualquier tienda de ropa, las conocidas XS, S, M, L, XL. Es decir, son tallas para grupos. Todas las personas que tienen una talla XS se compran esta talla. Todas las personas que tienen una talla más grande se compran la L.
Es decir, aquí tenemos textil estratificada por tallas, por tallas que están disponibles y las personas que responden a esas tallas acuden a comprarlas, ¿no? Lo mismo ocurriría con la nutrición estratificada. Serían productos que responden a grupos de personas a los que les encaja ese tipo de nutrición como les encajan las tallas. La nutrición personalizada sería las tallas conocidas, pero con arreglos, es decir, acortando las mangas o acortando el bajo, etcétera. Es decir, es utilizar las tallas por grupos, pero con una personalización que hace que nos encaje mejor la ropa. Pues la nutrición personalizada sería lo mismo, utilizar una información que podría tener mayoritariamente un carácter grupal, pero con adaptaciones para que encaje mejor esa nutrición y se beneficie mejor determinadas personas. Y luego la nutrición de precisión es ir al sastre o a la modista. Es un traje o un vestido justamente a la medida, al gusto de esa persona. Es decir, absolutamente individualizado. Y además, para un objetivo concreto. Uno va al sastre a hacerse un traje cuando tiene que ir a una boda o cuando tiene que ir a un evento. Es decir, se hace un traje ya con completamente a medida, con un objetivo determinado. Eso sería nutrición de precisión por analogía con la textil de precisión. ¿Qué aplicaciones podría tener la nutrición estratificada? Pues el caso más típico y donde hay ya actuaciones y donde hay ya estrategias y procedimientos es en el ámbito de las intolerancias. Las intolerancias detectadas por análisis genéticos permiten hacer estrategias adaptadas a las personas que las sufren con objeto de no tener las consecuencias que estas patologías tienen, ¿no? Y estamos en una anticipación. O sea, se puede predecir si una persona tiene una determinada intolerancia y, mediante un análisis genético, y evitar que sufra sus consecuencias. Por tanto, es nutrición estratificada. Luego, los productos sin gluten, sin lactosa, sin fructosa, todas las personas que tengan estas intolerancias compran esos productos que ya existen, no personalizados individualmente, sino a nivel grupal. La nutrición personalizada iría orientada, por ejemplo, al bienestar en el envejecimiento, a la obesidad, a la diabetes, al riesgo cardiovascular, al deporte de aficionados, a la belleza. Es decir, ya es un paso adelante, es un paso más en la anticipación de actuaciones, de procedimientos, estrategias para conseguir resultados en todos estos ámbitos. Y la nutrición de precisión tiene unas perspectivas enormemente interesantes, por ejemplo, en el rendimiento deportivo a alto nivel, en el cáncer, en la fertilidad. Son ámbitos donde ya se requieren intervenciones de elevada precisión, especialmente cuando la anticipación tiene un valor enorme en estos ámbitos. Imagínense si a un deportista de alto nivel se le dice cómo tiene que alimentarse o cómo tiene que entrenarse o cómo tiene que descansar para mejorar su rendimiento, prevenir sus lesiones, etcétera, antes de nada. O sea, antes de hacer pruebas. Ahora, en el deporte de alto nivel, todavía prima la prueba y error. Es verdad que muy guiado y muy conducido por el alto nivel de desarrollo científico que tiene la fisiología deportiva, pero aún no es posible anticipar qué es lo que tiene que hacerse para evitar lesiones o para mejorar el rendimiento de una persona a través de su entrenamiento o de su nutrición. Bueno, ¿cómo se va avanzando en la nutrición personalizada? Pues veíamos antes que el mismo año en el que se publicó el código genético ya había publicaciones de estudio de la varianza fenotípica a través de la genética. Bien, pues pocos años después, en 2004, aparecieron dos ciencias que han tenido también una enorme popularidad, como son la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética y la nutrigenómica son ciencias que estudian las interacciones entre los genes y los nutrientes, pero en distinto sentido. La nutrigenética
desde el gen al nutriente, es decir, cómo responden a una determinada dieta personas que tienen una determinada genética. Y la nutrigenómica es al revés, es decir, cómo influye en la expresión de mis genes la alimentación que yo hago. Mediante los estudios en nutrigenética y nutrigenómica se está avanzando enormemente en la búsqueda de criterios de aplicación de la nutrición personalizada. Hay un trabajo que a mí me parece especialmente destacable y que se publicó en 2013, que es un trabajo donde se menciona la palabra SNP, es decir, polimorfismos de un solo nucleótido. Esta es una herramienta genética que tiene una consideración enorme en el ámbito de la nutrición personalizada, porque son biomarcadores relativamente fáciles de medir que nos pueden dar una información importante del riesgo de enfermedad. Es decir, este trabajo puso de manifiesto que a partir del conocimiento de los polimorfismos de un solo nucleótido se pueden evaluar la susceptibilidad a enfermedades multifactoriales y requerimiento de nutrientes para la salud óptima. Pero esto realmente son los comienzos de la búsqueda de vías para la aplicación de la nutrición personalizada, para que la nutrición personalizada no quede solamente en ciencia, sino la búsqueda de beneficios a partir de la nutrición personalizada. Lo que pasa es que avanzar mucho no es tan fácil. Fíjense, había 13.000 publicaciones sobre la asociación varianza fenotípica genética. Hay mucha gente estudiando esto. Esto significa que no tiene que ser tan fácil, pero muy recientemente ha habido un paso adelante en la ciencia que permite tener grandes expectativas de que pronto o relativamente pronto se van a poder tener resultados y aplicaciones realmente trascendentales en el ámbito de la inteligencia artificial en el ámbito de la nutrición personalizada, nutrición de precisión, precisamente combinando la multiómica con la inteligencia artificial. Ahora hablaremos un poco más de esto. ¿Qué está pasando en el mundo concretamente en la nutrición de precisión? Pues que es del interés del programa de salud de los Estados Unidos, donde el NIH ha establecido un plan estratégico de investigación en nutrición que tiene como objetivo destacado la nutrición de precisión. Es, como se pueden imaginar, un programa en los Estados Unidos dotado con muchos millones de dólares y de donde lógicamente van a salir grandes avances de aplicación, de grandes posibilidades de aplicaciones de la nutrición de precisión en la sociedad en distintos ámbitos. ¿Y por dónde van las cosas? ¿Hacia dónde se dirige todo este programa estratégico del NIH? Pues si se leen aquí, he extraído de sus convocatorias, he extraído algunas palabras que son claves, como el genetic background, obviamente, la genética, la genómica, habla del microbioma, habla del microorganismo y habla también del desarrollo de algoritmos que permiten predecir la respuesta a determinados patrones científicos. Es decir, se está combinando la multiómica, que es una de las ramas de la biología molecular que más ha avanzado en los últimos años, con una de las ramas de la informática que también está en este momento más avanzada. La multiómica consiste en la combinación de la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. O sea, la genómica nos dice qué puede pasar. La transcriptómica, qué parece que está pasando. La proteómica, qué hace que este proceso corporal suceda. Y la metabolómica nos da el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Con todo esto, las grandes empresas como Illumina, AstraZeneca, etcétera, están abriendo grandes programas de investigación en multiómicas que lo que permiten es bucear, o sea, profundizar en las profundidades de la enfermedad para conocer a nivel molecular qué está sucediendo y poder poner las respuestas adecuadas desde ese nivel.
La multiómica ofrece el conocimiento de los biomarcadores, es decir, qué tenemos que medir para saber cómo una persona se va a comportar ante una estrategia dietética. ¿Qué tenemos que medirle? Tenemos que medirle polimorfismos, tenemos que medirle determinadas proteínas, tenemos que medirle determinados metabolitos. Bien, lo que ocurre es que la tecnología multiómica ofrece una inmensidad de datos muy difíciles de interpretar y muy difíciles de manejar. Por tanto, muy complicado extraer conclusiones de estos datos. Para eso se necesita una herramienta de la que afortunadamente disponemos ya en la actualidad, que es la inteligencia artificial. La combinación de la multiómica con la inteligencia artificial nos va a dar en muy poco tiempo grandes resultados y va a acercar o está acercando ya realmente una ciencia compleja como es la genómica nutricional a la sociedad. No hay más que ver las publicaciones que están apareciendo en los últimos años. Esta es una que me encanta y donde explica la coreografía molecular del ejercicio agudo. Es decir, qué ocurre con las moléculas de nuestro cuerpo, las moléculas de nuestras células, las moléculas de nuestro metabolismo, de nuestros procesos corporales, qué les está ocurriendo, cuáles aumentan, cuáles disminuyen cuando se hace ejercicio agudo. Todo esto se puede trasladar a otras coreografías moleculares en enfermedades como el cáncer o la obesidad y, por tanto, darnos unas pistas absolutamente sólidas para poder establecer estrategias efectivas en todas estas líneas. Bien, para ir terminando, no sé si lo ven, si se ve bien, la nutrición estratificada está disponible ya. O sea, la nutrición estratificada basada en test nutrigenéticos de polimorfismos de un solo nucleótido, más recomendaciones dietéticas adaptadas, está disponible ya. La nutrición personalizada, que son test nutrigenéticos, una valoración más personal, dietas adaptadas, complementos alimenticios recomendados. Esto realmente está disponible ya, se pueden encontrar aplicaciones. Ahora, la nutrición de precisión, que son las multiómicas más aplicaciones de inteligencia artificial, tenemos que esperar un poco más, pero la cosa se está cociendo. Hay una auténtica ebullición de tecnologías y de conocimiento que en los próximos 1 a 3 años nos van a dar resultados muy importantes. Bien, mientras aplicamos esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Pues podemos ir a la nutrición personalizada o a la nutrición estratificada y utilizar una gran colección de test nutrigenéticos predictivos de la predisposición a determinados trastornos que existen ya en el mercado. Hay muchísimas empresas que ofrecen estos test genéticos a precios muy competitivos, a precios realmente muy razonables y muy fáciles de llevar a cabo porque se basan en muestras de saliva. Mediante estos test se puede tener una idea muy fiable de la susceptibilidad a determinados trastornos, características o patologías con informes de este tipo. Informes sobre el metabolismo energético, sobre la susceptibilidad al metabolismo de grasas, metabolismo de glúcidos, nutrición óptima, que nos dan información como la que ven aquí. Para esta persona que tiene una susceptibilidad desfavorable al metabolismo de las grasas, se le dice sus resultados obtenidos a nivel metabolismo lipídico han resultado desfavorables desde el punto de vista genético. Presentar este genotipo está asociado a desventajas sobre los niveles de colesterol y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, son pautas importantes que si esta persona sigue pueden servirle para prevenir enfermedades en base a una información barata y fácil de obtener. Y nada más. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Tremendamente interesante y para mí, por lo menos, tremendamente nueva. O sea, casi diría que de la A a la Z, pues cosas que no había escuchado nunca. Ni siquiera, y leo muchísima literatura científica, ni siquiera he entrado en ese tipo de temas, ¿no? El turno está abierto para preguntas y
Mientras la gente se prepara, sabéis que las tenéis que hacer por el chat. Mientras la gente se prepara, pues tengo alguna cuestión que me ha saltado oyéndote. Esos suplementos que hablas de la nutrición personalizada son componentes naturales o son productos químicos, por decirlo de una manera simple. Es decir, todo eso está detrás de hasta qué punto todo esto de la nutrición personalizada, etcétera, está regido porque hay una economía tremenda detrás y una industria que está buscando beneficiarse completamente, o son cosas que pueden ser accesibles a cualquiera. Vamos a ver, la herramienta es lo que se conoce generalmente como nutracéuticos, no son fármacos. Incluso existe toda una regulación por la EFSA en Europa y, y por la FDA en Estados Unidos, que son regulaciones específicas diferentes a la de los fármacos, a la de los medicamentos. Son, por tanto, productos que forman parte del ámbito alimentario, es decir, que o son alimentos o son partes de alimentos. Muchos de los nutracéuticos lo que son es extractos de plantas, extractos estudiados y probados en ensayos clínicos, análogos a los de los fármacos, que evidencian unas propiedades y una actividad biológica contrastada. Pero todo el ámbito alimentario utiliza productos que están legalmente considerados como alimentos, que no están considerados como fármacos. No son fármacos. Los fármacos entrarían dentro del ámbito de la medicina personalizada. Claro. En esto de la medicina personalizada o la medicina más o menos genérica o con ajustes, me pregunto, la nutrición para un deportista sería una nutrición ya muy personalizada, muy específica, ¿no? Pero cuando tenemos un deportista de 90 años que está compitiendo en alto nivel, tiene dos problemas. Uno, el que es de 90 años y necesita una nutrición específica, y otra, que es un deportista. Aunque no puede competir con Nadal o con un deportista de alto nivel joven, pero no deja de ser tan exigente como el que tiene un deportista profesional en activo, ¿no? ¿Qué nutrición necesita? ¿Qué tipo de Bueno, nutrición? aquí sí, ponía antes una publicación de la coreografía molecular del ejercicio agudo. Existe también coreografía molecular del envejecimiento. Es decir, hay Sí, lo has uno de puesto en una transparencia parecida. Sí, una de las publicaciones más destacadas en los últimos años a nivel mundial es un trabajo publicado en SEL de un grupo de españoles, cabezado por Carlos López Otín, que por cierto es de Sabiñánigo Sí, y también ha estudiado en Zaragoza. en Oviedo. Claro, claro, es catedrático en Oviedo, pero es de Zaragoza y estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Me ha prometido estar en el programa el año que viene. Uf, pues bueno, pues es un líder mundial, ¿no? Muy bueno, sí, sí. Eh, pues Carlos López Otín y un grupo de españoles, en el que está también, por ejemplo, María Blasco, que es la directora del CENIU, Sí. Manuel Serrano, publicaron, no recuerdo, no sé, hace 5, 6 o 7 años, los Hallmarks of Aging, es decir, las claves moleculares del envejecimiento. Es decir, se sabe qué es incluso cómo atajar el envejecimiento. O sea, hay publicaciones que son absolutamente asombrosas en las que ya se están consiguiendo rejuvenecer órganos mediante el tratamiento con senolíticos, etc. Quiero decir que hay
conocimiento científico suficiente para combinar el envejecimiento con la práctica deportiva, incluso a alto nivel. Ahora, hay que encontrar la forma. O sea, la información está, la información es inmensa y lo que tenemos que hacer es encontrar herramientas de análisis de datos que nos permitan sacar conclusiones que sean aplicables y funcionen. Esto, que ya es difícil en un único ámbito, como puede ser el deporte o puede ser el envejecimiento, se convierte en difícil al cuadrado cuando se combinan los dos ámbitos. Pero herramientas hay. Es decir, yo ahora no sabría No, poner un ejemplo, ¿no? Pero posibilidades a corto plazo sí existen. muy bien, muchas gracias. Ya tenemos alguna pregunta. Ricardo te pregunta, ¿cómo mejora el análisis genómico la medición en suero de las diferentes determinaciones bioquímicas? En suero, o sea, yo creo para tener un análisis completo, no tiene que ser en suero, tiene que ser en PBMCs, o sea, tiene que ser en células sanguíneas. Muy bien, más preguntas. Mira, PQ dice, supongo que esta personalización acaba en cierta manera con la generalización del índice de masa corporal recomendado. Claro, claro, el índice de masa corporal es un parámetro estrella de la nutrición clásica, pero hace falta más cosas. Hay personas muy delgadas que tienen muchos problemas de salud y hay personas que tienen sobrepeso y que están absolutamente sanas y tienen, por ejemplo, una alta capacidad deportiva. Sí, todos conocemos a algún deportista que parece mentira que pueda ser buen deportista y sin embargo lo es. Con esto del índice de masa corporal, vamos, con el sobrepeso y la obesidad, me ha chocado que en una de las primeras gráficas que has puesto distinguías entre obesidad y sobrepeso. O sea, juntaban obesidad y sobrepeso y luego estaba obesidad. Para mí, la obesidad es por definición más que el sobrepeso. O sea, se han pasado de sobrepeso. Así es. Por lo tanto, yo habría distinguido entre sobrepeso, una curva, y obesidad, otra curva. Pero no comparar obesidad con obesidad más sobrepeso. Sí, o sea, realmente son datos que venían así, que yo copié de este informe de salud europeo del 2014, ¿no? Bueno, no sé por qué motivo los han puesto a los dos en la misma gráfica. En definitiva, si no recuerdo mal, corrían líneas bastante paralelas, ¿eh? Lo que Sí, le pasaba a una cosa le pasaba a la otra. sí, había un poco de escala, pero sí era. Mira, Pilar Tena te pregunta, hemos visto en televisión documentales sobre máquinas 3D que puedan fabricar, pero esto no sé exactamente qué es lo que te refieres. O sea, máquinas que puedan fabricar proteínas, por ejemplo. Alimentos con textura, perdón, es que no me ha dado tiempo y se me ha saltado el chat. Alimentos que tienen textura, sabor, olor, forma, digamos a placer, ¿no? Y se planteaba que esto sería posible inmediatamente, o sea, con gran celeridad porque se había investigado bastante, ¿no? Fabricar alimentos prácticamente artificiales. Entonces se debatía muchísimo entre las personas que gustan de comer bien, o sea, que disfrutan saboreando y demás, supongo que alimentación natural, real food, y también de las personas que no les gusta comer y que con unas pastillitas pues tendrían suficiente. Entonces, ¿qué piensa usted respecto a esto? Bueno, no sé, alimentarse de pastillas hace muchos años que se está hablando de ello. Yo recuerdo, no sé si conocen al profesor Grande Cobian, supongo que sí, que trabajó en Estados Unidos, vino a Zaragoza, estuvo muchos años en la Facultad de Ciencias y lógicamente era un científico destacado a nivel mundial en el ámbito de la nutrición a final de los años 70, ¿no? Y, y dio una conferencia en un cine, recuerdo, con 2 o 3 mil personas y una de las preguntas que le hicieron es si era posible alimentarse mediante pastillas. Y en aquel momento dijo, si usted está dispuesto a comerse un saco
o algo así de pastillas, pues a lo mejor sí, ¿no? Estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Con pastillas no. Lo de las impresoras 3D, pues es una cosa muy divertida, muy útil, que permite hacer cosas estupendas, postres fabulosos, con forma de castillo de Disneyland, y puede hacer también hamburguesas de proteína vegetal, etcétera. Pero las impresoras 3D, hoy por hoy, y a mí no se me ocurriría cómo podría ser, no llegan a nivel molecular. No pueden cambiar moléculas. Y eso es lo que necesitamos para la nutrición de precisión. Porque si estamos hablando de coreografía molecular, de tecnologías multiómicas, etcétera, es que estamos pensando con una lupa muy potente, que es mirar a los procesos corporales, al metabolismo, lo estamos mirando a nivel molecular. Y ahí no van a llegar las impresoras 3D, me parece a mí, al menos pronto. Por lo menos no, que tampoco he leído nada de eso. Mira, Ana Casas te pregunta, ¿qué opinas sobre los fármacos contra la obesidad? ¿Ganarán en tiempo debido al rédito económico, a la nutrición personalizada? ¿Ganará en tiempo a la nutrición personalizada con nutrientes? Pues es una buena pregunta. O sea, los fármacos para la obesidad, si son fármacos, es que están autorizados por las agencias de medicamentos y, por tanto, han tenido sus fases de ensayos clínicos y se ha demostrado que son efectivos y seguros, con lo cual es una cosa seria de que, como para tener en cuenta, porque si no lo fuesen así, las agencias de medicamentos no habrían autorizado su comercialización. Luego, todo depende del objetivo buscado, de las características de las personas. O sea, optar por una cosa o por otra, pues lo estamos haciendo constantemente en la vida. Unos optan por coches de gasoil y otros por coches eléctricos, que les llevan, que tienen 4 ruedas, que les llevan al mismo sitio, que con la misma velocidad, más o menos con el mismo gasto, porque lo que no se paga por uno se paga por otro. Pues aquí sería algo parecido. Unos, no sé, si quieren controlar el peso de una manera más cómoda, pues se puede hacer mediante fármacos, teniendo en cuenta que los fármacos tampoco funcionan al 100%, ¿eh? O sea, porque cuando en un ensayo clínico sale un efecto con una significación estadística, eh, eso no quiere decir que les haya funcionado al 100% de las personas, ¿eh? O sea, que no olvidemos que también está la medicina personalizada. Pero bueno, yo creo que es respetable y son opciones para las personas. No sé, yo veo más sano lo del el elemento natural que la pastilla, ¿no? Pero me imagino que tendrá también sus beneficios. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Sí. Ana Casas dice, me refería más en cuanto a la investigación, porque lo ideal sería lo natural. Bueno, está de acuerdo con ese punto de vista. Javi dice, ¿se podría dar para otra sesión completa, pero cree que la cantidad de alergias, intolerancias, enfermedades gastrointestinales tiene que ver con los alimentos que hoy en día tomamos? ¿Es posible que a nivel molecular estén cambiando los alimentos por cualquier otra causa y por ello aparezcan tantas enfermedades? Pues probablemente sí. O sea, probablemente, o sea, los genes que tenemos en este momento creo que llevan 50.000 años sin cambiar. Es verdad que existe la epigenética, que existe la adaptación al ambiente, pero también es verdad que el diseño de alimentos utiliza combinaciones y productos que, siendo todos ellos absolutamente legales, porque si no, no se podrían vender, pues a veces sorprenden a nuestros sistemas corporales, ¿no? A las células de nuestro intestino, a nuestro sistema inmune. Hay que tener en cuenta también que o sea, el entendimiento de las alergias alimentarias es muy complejo, ¿no? Es multifactorial, no solo multigenético, sino multifactorial. Con lo cual, extraer conclusiones, pero bueno,
En principio podría decirse, o sea, no es que esté esquivando la pregunta, ¿no? Pero es de alta complejidad dar con una respuesta precisa. Yo diría que puede tener una relación que en este momento no entendemos suficientemente bien, pero que se está escudriñando, se está intentando comprender. Pero claro, es que hay montones de fórmulas alimentarias diferentes y montones de situaciones personales diferentes. Combinar eso y sacar conclusiones de eso tiene su complejidad. Lo cierto es que hoy en día se nota mucho más las alergias a determinados alimentos que cuando yo tenía 15 años. O sea, hace nada. Lo que pasa es que ahí también tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico ha mejorado muchísimo. Entonces, trastornos que antes se atribuían a, no sé, a otras cosas, o sea, catarros de antes son rinitis de ahora. Claro. Entonces, también las mejores capacidades de diagnóstico están poniendo de manifiesto a lo mejor muchos trastornos que están calificados como alergias que antes no se calificaban como tales. Eso es cierto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, solo me queda agradecer, pero muy sinceramente, al profesor Reglero el tiempo que nos ha dedicado, la conferencia que nos ha dado, muy ilustrativa y muy interesante, y su participación en Chateando con la Ciencia. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias y para mí ha sido un placer y os felicito por esta iniciativa que seguro que va a continuar con muchísimo éxito. Muchas gracias por invitarme. Y buenas noches a todos. Funciona gracias a vuestra generosidad. O sea, esto si no fuera por vosotros, que aceptáis dedicar unas horas a este programa, no funcionaría. Eso es la realidad. Y os convoco a todos los que deseéis enteraros un poco más del próximo tercer jueves de diciembre, en donde hablaremos sobre hormonas tiroideas.